Mi esposo llevó a su amante paralizada a nuestra casa. Sorprendentemente, sentí una ola de alivio recorrerme, y hablé con calma. Me asignaron a la sede europea por una rotación de 5 años. Me voy esta misma noche. Mi esposo se quedó completamente inmóvil. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Probablemente nunca imaginó que llegaría un día en el que yo pudiera estar así de serena después de verlo traer a su amante a nuestra casa, y mucho menos en una silla de ruedas. La puerta principal crujió, sus bisagras emitieron un chirrido metálico y seco. Me quedé en la entrada, sujetando la correa de mi bolso, mirando hacia adentro. El espacio de la casa que conocía tan bien de repente se sentía completamente ajeno. En el suelo, mis pantuflas habían sido apartadas de una patada, reemplazadas por un par de zapatos desconocidos. Unos flats femeninos, suaves y prácticos, del tipo que usaría una paciente. Desde la sala, apareció mi esposo, Mark Davis. Su ropa estaba arrugada, sus ojos pesados de sueño. Este era el hombre que alguna vez prometió protegerme por el resto de su vida. Mark me vio y se quedó congelado, con la mirada fija en mi ropa. Llevaba un traje impecable, perfectamente entallado, elegante y poderoso, en marcado contraste con mi habitual vestimenta sencilla y discreta. ¿Qué estás usando?, preguntó, con la voz cargada de irritación. Respondí con total indiferencia. Tengo que ir a trabajar. Frunció el ceño. ¿Hay algún evento importante hoy en Recursos Humanos? No le expliqué nada. Entré en silencio, dejé el bolso sobre el sofá, y lo recogí de inmediato. No había mucho dentro, solo una carpeta color manila, pero para mí, era tanto mi pasado como mi arma. Dentro había informes financieros, registros de personal, y una grabadora digital. La grabadora se había encendido accidentalmente la noche anterior mientras le cambiaba la batería. Pero a veces, son exactamente ese tipo de accidentes los que sacan a una persona de un abismo profundo. «Espera un segundo», gritó Mark, siguiéndome hasta la entrada. ¿De verdad no te importa esto? Hoy viene el nuevo director regional desde la central para una inspección, y ni siquiera he terminado de prepararme. Me giré para mirarlo. Mis ojos ya no tenían el calor de antes. Tu trabajo es tu problema. Su rostro se oscureció al instante. Chloe, dijo, bajando la voz. ¿Lo olvidaste? Seguimos casados. Solté una risa suave, helada. ¿De verdad?, pregunté. ¿Tú lo recordaste cuando trajiste a esa mujer a nuestra casa? Se quedó sin palabras. En ese momento, una voz femenina frágil llegó desde la sala. Mark, cariño, necesito ir al baño. Era una voz empalagosa, excesivamente dulce, pero me erizó la piel. Mark se giró de inmediato y corrió hacia adentro. Sí, ya voy. No dije nada más. Abrí la puerta y salí. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí se sintió como una página de mi vida arrancándose. En el ascensor, me miré en el espejo. Hoy me había puesto el labial más intenso de lo habitual. Un rojo carmesí vibrante destacaba contra mi piel pálida. Sonreí. No era una sonrisa de resignación. Era la sonrisa de alguien que ya terminó todos sus preparativos. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Liam Sterling, vicepresidente ejecutivo y el único hombre de la empresa en quien confiaba. Llegué. La sala de juntas está lista. Empieza a las 9. Respondí. Voy en camino. Al salir del edificio residencial de lujo, el sol de la mañana iluminó mi rostro. El patio comenzaba a llenarse de gente rumbo al trabajo. Algunos vecinos susurraban al verme. ¿No es la esposa de Mark? Mira cómo está vestida hoy. Escuché que él llevó a su amante a vivir con ellos. Pobrecita. Escuché cada palabra, pero fingí no hacerlo. Hay rumores que solo pesan cuando eres débil. Un elegante sedán negro se detuvo frente a mí. La ventana bajó, revelando a la asistente de Liam en el asiento del conductor. Directora regional Brooks. El vicepresidente Sterling me envió a recogerla. Abrí la puerta y subí. El coche se incorporó suavemente al tráfico de la mañana. Mirando por el retrovisor, la asistente habló. Los rumores ya se extendieron por toda la sucursal.
Todos saben que hoy llega un alto ejecutivo de la central. Director Brooks, su esposo, el gerente de ventas Mark Davis, ha estado preguntando a todos cómo es la nueva jefa. Incluso preparó un regalo de bienvenida. ¿Qué preparó? Pregunté con frialdad. Por lo que sé, un juego de té artesanal bastante costoso y 2 botellas de whisky premium. Los dejó esta mañana en la oficina del director. Solté una leve risa de desdén. Déjalos. Giré la cabeza hacia la ventana. Había recorrido esa ruta durante 4 años. Días aplastada en el metro lleno, días empapada bajo la lluvia. Y Mark nunca, ni una sola vez, me preguntó, ¿quieres que pase a buscarte? Solía decir, eres solo una asistente administrativa. ¿Por qué haces tanto drama? Pensándolo ahora, no era que no lo necesitara. Era que él creía que no lo merecía. El coche se detuvo frente al complejo corporativo, bajé y respiré hondo. 4 años de resistencia terminaban hoy. Entré al ascensor y presioné el botón del último piso, las puertas se cerraron, y una nueva vida comenzó a abrirse. Cuando las puertas se abrieron en el piso ejecutivo, el lugar estaba tan silencioso que podía oír el taconeo de mis zapatos sobre el mármol. Tac, tac, pasos firmes, lentos, decididos. Como mi propio corazón en ese momento. Ya no había ansiedad ni prisa. Solo quedaba una calma fría. 4 años. Durante 4 años trabajé como empleada de bajo nivel en recursos humanos y administración, soportando constantes faltas de respeto y caminando sobre hielo. Incluso cuando volvía tarde a casa, tenía que cocinar, lavar la ropa y cuidar a un esposo que ni siquiera me trataba como a su esposa. Solía pensar que si me esforzaba lo suficiente, si resistía, si tenía paciencia, mi vida eventualmente cambiaría. Pero hay cosas que no cambian solo porque las soportes. Hay personas que solo te hunden más, cuanto más te apartas. La puerta de la gran sala de juntas estaba entreabierta. No entré de inmediato. Me detuve unos segundos, no por duda, sino para despedirme de la versión pasada de mí misma. Esa mujer frágil, sumisa, que creía en un amor equivocado. Desde este momento, ella ya no existe. Empujé la puerta. Casi 30 personas ya ocupaban sus asientos. Una atmósfera tensa cubría la sala. Todos estaban rectos, hablando en voz baja, con los ojos desviándose constantemente hacia la puerta. En el centro de la mesa estaba Mark. Miraba su regazo, escribiendo frenéticamente en su teléfono, su ansiedad era evidente. Uno de los botones de su camisa estaba mal abrochado, y su cabello desordenado. Era obvio que había salido de casa en pánico. Observé todo desde afuera por un momento. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mark. Chloe, ¿estás en la oficina de recursos humanos? Por favor, intenta averiguar cómo es la nueva directora, qué tipo de personalidad tiene. No estoy listo. Leí el mensaje, no respondí. Bloqueé la pantalla. Desde una puerta lateral, Liam entró a la sala. Llevaba un traje gris oscuro impecable, su figura alta avanzando con pasos firmes. Sin decir una palabra, toda la sala quedó en silencio absoluto. ¿Están todos aquí?, preguntó. Su voz no era fuerte, pero sí completamente clara. El director interino saliente se levantó de un salto, secándose el sudor de la frente. Sí, todos, excepto una persona del equipo de ventas. Debería llegar en cualquier momento. Liam miró su reloj. Eran exactamente las 9. El ambiente se tensó al instante, como una cuerda a punto de romperse. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y Mark entró, jadeando. Lo siento mucho. Tuve una emergencia familiar. Liam apenas le lanzó una mirada lateral antes de sentarse. Mark corrió a ocupar un asiento en una esquina, manteniendo la cabeza baja, sus manos aún temblaban. Observé todo desde afuera. El hombre que solía gritarme en casa, ahora temblaba frente a otro. Era irónico. Liam golpeó suavemente la mesa. He convocado esta reunión para anunciar una decisión ejecutiva crítica. Su voz era calmada, precisa. La casa matriz ha designado a una nueva directora regional para asumir el control total de esta sucursal.
Un murmullo recorrió la sala. Esta persona será responsable directamente de la reorganización estructural, auditorías financieras y supervisión de todas las operaciones de ventas. El aire se volvió aún más pesado. Esperamos un crecimiento mínimo del 30% en ingresos dentro de los próximos 3 meses. Y, al mismo tiempo, ejecutaremos una reducción del 20% del personal. Varias personas tragaron saliva con dificultad. Toda la sala de juntas quedó sumida en un silencio pesado. Vi a Mark desplomarse en su silla, el miedo estaba escrito en todo su rostro, y sus manos comenzaron a teclear frenéticamente en su teléfono otra vez. Un nuevo mensaje apareció en mi pantalla. Chloe, ¿escuchaste lo del 20% de despidos? Estoy acabado. ¿Puedes hablar bien de mí con la nueva directora? Averigua qué le gusta. La invito a una cena carísima. Leí el mensaje, lo dejé en visto y puse el teléfono en silencio. Liam se puso de pie. Ahora, por favor, den la bienvenida a su nueva directora regional. Todos giraron la cabeza hacia la puerta al mismo tiempo. La puerta se abrió lentamente, y yo entré. El sonido de mis tacones apenas se escuchaba, pero en ese momento se sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de la sala. No me detuve, no miré a los lados, caminé directo hacia adelante. Pasé junto a las miradas atónitas. Pasé junto al hombre que una vez llamé mi esposo. Cuando tomé asiento en la cabecera de la mesa, la sala seguía paralizada por la impresión. Mark me miraba fijamente, sus ojos pasaron de la sorpresa, a la incredulidad, y finalmente al terror absoluto. El teléfono en su mano se le resbaló y cayó con un golpe seco sobre la mesa de madera. Lo miré con una calma absoluta. Liam se colocó a mi lado y habló con claridad. Esta es su nueva directora regional, la señorita Chloe Brooks. Siguió un largo silencio. Nadie dijo nada. Era como si toda la sala hubiera sido congelada. El director interino saliente fue el primero en reaccionar, levantándose casi de un salto. Directora Brooks, es un absoluto honor. Los demás se apresuraron a ponerse de pie. Bienvenida, directora Brooks. Sin expresión, asentí levemente. Solo una persona, Mark, permaneció sentado no porque no quisiera levantarse, sino porque sus piernas ya no le respondían. Abrí la carpeta Manila frente a mí. Mi voz no era alta, pero resonó con claridad. Señor Mark Davis. Se sobresaltó violentamente. Ese sí. Llegó 5 minutos tarde, dije. Según la política de la empresa, su bono de desempeño de este mes queda completamente revocado. ¿Lo entiende? Tartamudeó. Sí, quiero decir, sí. Asentí y pasé la página. Hay 3 discrepancias graves en los números del informe del equipo de ventas del último trimestre. Levanté la mirada, clavando mis ojos en los suyos. Después de esta reunión, traiga todos los documentos originales de respaldo y los comprobantes a mi oficina. El sudor comenzó a formarse en su frente. Sí, directora. La reunión continuó. Expliqué cada punto de la agenda de manera lógica y concisa, sin desperdiciar una sola palabra. Pero cada palabra que salía de mi boca era como una cuchilla, cortando los errores y las irregularidades que habían ocultado durante tanto tiempo. El rostro de Mark, en particular, se volvía más pálido con cada minuto. Cuando la reunión terminó, fue el primero en levantarse, prácticamente huyendo de la sala. Yo me quedé unos minutos más. No había necesidad de apresurarse, todo apenas estaba comenzando. El teléfono de mi escritorio sonó. Al levantar el auricular, la voz de Mark llegó al otro lado. Sonaba al borde del llanto, temblando. Chloe, ¿de verdad eres la directora? Hice una breve pausa. Durante el horario laboral, se dirigirá a mí como directora Brooks. Se quedó sin palabras. Chloe, por favor, sobre lo que dije antes, solo escucha mi explicación. Señor Davis, lo interrumpí. Los asuntos personales se discutirán fuera del horario laboral. Pero estamos casados. Solté una risa baja. ¿Casados? Dije lentamente. ¿Esa palabra siquiera pasó por tu mente cuando trajiste a esa mujer a nuestra casa? El silencio llenó la línea. Continué.
Quiero todos los contratos originales y reportes de gastos en mi oficina a las 3 de la tarde. Si falta una sola página, usted asumirá toda la responsabilidad. Colgué y me recosté en mi silla. A través de los ventanales de vidrio, la ciudad se veía exactamente igual, las calles llenas, los autos pasando a toda velocidad. Pero mi vida había cambiado por completo. Dentro del cajón de mi escritorio había 2 carpetas. Una contenía los papeles de divorcio firmados. La otra contenía todas las pruebas de la corrupción que Mark había cometido durante los últimos 4 años. Tomé un bolígrafo y añadí una línea más al documento legal. Reclamo total de todos los bienes matrimoniales y pensión máxima debido a una violación grave de los votos matrimoniales. Dejé el bolígrafo y sonreí. Mark, dijiste que querías cuidar de tu amante. Tengo mucha curiosidad por ver cómo planeas mantenerla sin un solo centavo. Esa tarde, no salí ni una sola vez de mi oficina. La pesada puerta de vidrio insonorizado permaneció firmemente cerrada. Sin importar el caos afuera, lo único que se escuchaba dentro era el sonido rítmico de mi teclado, y mi propia respiración. La luz del sol atravesaba las persianas delgadas, proyectando un tono amarillo pálido sobre mi escritorio. Era extrañamente pacífico. Como la calma antes de una gran ola. A las 3:10, dejé de escribir y cerré el informe financiero que estaba revisando. Los números en esas páginas no eran simples datos corporativos. Eran las huellas digitales de dinero malversado. Los revisé una y otra vez. No porque dudara, sino para asegurarme de que, una vez hablara, no habría marcha atrás. A las 3 en punto, alguien tocó suavemente la puerta. Adelante. La puerta se abrió. Mark estaba allí. Su camisa estaba más ordenada que por la mañana, y se había peinado, pero sus ojos no podían ocultar el terror. Llevaba una pila gruesa de documentos, avanzando con pasos lentos y pesados. Directora Brooks. El nuevo título aún le resultaba extraño. No levanté la vista de inmediato. Déjelos ahí. Mi tono era completamente plano. Colocó los documentos sobre el escritorio. Sus manos temblaban ligeramente. En el silencio de la oficina, el sonido del papel era incómodamente fuerte. Sin decir nada, abrí el primer archivo. Pasé las páginas una por una. Mark permanecía de pie frente a mí, sin atreverse a sentarse. El sudor corría por su sien, manchando el cuello de su camisa. 1 minuto, 2 minutos. El aire se volvió denso, sofocante. Finalmente, me detuve en una página. Este gasto. Señalé la línea. Explíquelo. Mark se inclinó, miró el papel y se humedeció los labios secos. Sí, es un gasto de entretenimiento para un cliente. ¿Qué cliente? Pregunté al instante. Dudó. Un proveedor. ¿Qué proveedor? Levanté la mirada, clavando mis ojos en los suyos. Desvió la vista. No recuerdo los detalles exactos. Asentí lentamente. No recuerda. Pasé la página. ¿Y este? Tragó saliva. Es un gasto de viaje. Los pasajes de avión. Sí, los reservé a través de una agencia externa. Entonces, ¿dónde están los comprobantes? No pudo terminar la frase. Cerré la carpeta de golpe. El sonido seco lo hizo sobresaltarse. Gerente de ventas Mark Davis. Sí. ¿Cuántos años lleva en esta empresa? 7 años. 7 años, repetí. Y no puede recordar procedimientos básicos. Bajó la cabeza, incapaz de mirarme. Abrí mi cajón, saqué mi propia carpeta manila y la lancé sobre el escritorio, deslizándola hacia él. Mire esto. La tomó. Al pasar las primeras páginas, el color desapareció de su rostro. Esto es un resumen completo de su malversación durante los últimos 4 años, dije con calma. Reembolsos falsos, retiros no autorizados y comisiones ilegales de proveedores. Todo está ahí. Sus manos temblaban violentamente. No, yo nunca hice eso. La evidencia es irrefutable, lo interrumpí. ¿Cree que me sentaría en esta silla sin hacer mi trabajo a fondo? Retrocedió un paso. Chloe.
En este edificio, me llamará directora Brooks. Mi voz era tranquila, pero helada. Cerró la boca de inmediato. Después de un largo silencio, habló con una voz suplicante. Directora, ¿hay alguna forma de arreglar esto? Puedo ajustar los números, devolver el dinero. Lo miré fijamente durante varios segundos. ¿Con qué? No pudo responder. Sabía perfectamente que no se trataba de unos pocos miles. Eran cientos de miles, quizás más. Me recosté en la silla. ¿Sabes algo? Dije. No hice la vista gorda durante estos 4 años porque fuera tonta. Se estremeció y levantó la mirada. Sabía casi todo, pero me quedé en silencio. Hice una pausa. ¿Sabes por qué? Me miró completamente confundido. Porque pensaba que eras mi esposo. La habitación pareció congelarse. Pensé que si aguantaba un poco más, si miraba hacia otro lado, esta familia se mantendría intacta. Sonreí con tristeza. Pero resulta que estaba equivocada. Abrió la boca, con la voz temblorosa. Chloe, me equivoqué, lo siento, de verdad. Negué con la cabeza. No te equivocaste. Lo miré con frialdad. Solo estabas siendo fiel a lo que eres. Las palabras lo golpearon como una daga en el pecho. Dio un paso al frente y prácticamente cayó de rodillas frente a mi escritorio. Por favor, directora, solo deme una oportunidad. Arreglaré todo. Empezaré de nuevo. Miré hacia abajo al hombre frente a mí. El mismo que solía gritarme, humillarme, decirme que no valía nada. Ahora tenía la cabeza inclinada, suplicando. La antigua yo quizás habría sentido que su corazón se ablandaba, pero ya no. Voy a entregar este expediente al Departamento Legal y de Cumplimiento, dije. La empresa decidirá cómo proceder. Se quedó paralizado. No, si esto llega a legal, me despedirán. ¿Y? Pregunté. Se quedó en silencio. Esa es simplemente la consecuencia de tus actos. Se quedó allí de pie, como si toda la vida se le hubiera escapado del cuerpo. Un momento después, habló con una voz baja, desesperada. Chloe, estuvimos casados. No puedes ser tan fría. Lo observé, luego abrí nuevamente mi cajón, saqué un paquete grueso de hojas engrapadas y lo dejé sobre el escritorio. Tienes razón, dije. Por eso te dejé una salida. Bajó la mirada. Era una solicitud de divorcio. Sus manos comenzaron a temblar sin control. Fírmalo, dije. Si nos divorciamos de manera tranquila y sin conflictos, no buscaré la pena máxima. Levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. ¿Y los bienes? Lo miré con dureza. Después de todo lo que hiciste, ¿de verdad crees que tienes derecho a preguntar por los bienes? No tuvo respuesta. Continué. El departamento está a mi nombre. Yo pagué la hipoteca. No te corresponde nada. Mis palabras eran precisas, cortantes. Retrocedió tambaleándose y cayó en la silla frente al escritorio. Su rostro estaba pálido como un fantasma. Chloe, no puedes hacer esto. Claro que puedo, respondí, con voz baja pero inquebrantable. El silencio volvió a llenar la oficina. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado. Después de lo que pareció una eternidad, se puso de pie y tomó los papeles del divorcio. No los firmó. Solo los sostuvo con fuerza. Te vas a arrepentir de esto, murmuró con voz ronca. Estaré esperando, respondí. Me lanzó una última mirada, giró sobre sus talones y salió de la oficina. La puerta se cerró de golpe. Me quedé completamente inmóvil. No me moví. No estaba feliz, ni triste. Solo me sentía ligera. Como si una roca que había cargado durante años finalmente hubiera desaparecido de mi espalda. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Liam. ¿Estás bien? Respondí. Estoy bien. La respuesta llegó al instante. Cenemos esta noche. Miré la pantalla unos segundos antes de escribir. Me parece bien. Dejé el teléfono y miré por la ventana. El cielo comenzaba a oscurecerse,
La luz del sol se desvanecía hacia el atardecer. El día terminaba. Pero yo sabía que esto recién empezaba. Mark no iba a rendirse fácilmente. Y, siendo honesta, yo tampoco. Esa tarde se sintió más larga de lo habitual. Cada minuto parecía estirarse, como si pusiera a prueba mi paciencia. Después de que Mark se fue, la oficina volvió a quedar en silencio. Pero mi mente ya no estaba en calma. No porque dudara, sino porque sabía que la siguiente ola estaba por romper. Ni siquiera tenía que adivinarlo. Un hombre como Mark, acostumbrado a manipular con palabras, emociones y mentiras, no aceptaría este final en silencio. Y tenía razón. A las 5:10, justo cuando estaba por apagar mi computadora, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. No era un mensaje. Eran decenas. Lo abrí. Era el canal general de la empresa en Slack, con casi 500 empleados. El nombre de Mark aparecía una y otra vez. Bloques enormes de texto inundaban la pantalla, como si estuviera gritando a través de ella. Mark Davis, ventas. Todos, necesito exponer la verdad hoy. La nueva directora regional, Chloe Brooks, es mi esposa. Ha pasado los últimos 4 años recopilando información en secreto para tenderme una trampa. Tiene una relación con el vicepresidente Liam Sterling y están usando su poder corporativo para obligarme a divorciarme. Quiere quitarme todos mis bienes. Lo único que hice fue traer a una amiga paralizada a nuestra casa para cuidarla tras un accidente. Y así es como me paga. Cada frase era una puñalada. Leí todo sin saltarme nada. Luego dejé el teléfono sobre el escritorio. No estaba enojada. Era demasiado familiar. Ese era el verdadero Mark. Para él, el bien o el mal no importaban. Solo el resultado. Fuera de mi oficina, escuché pasos acelerados, susurros, puertas abriéndose, gente deteniéndose en los pasillos. El rumor se propagaba como un incendio. El teléfono de mi escritorio sonó. Era el director interino saliente. Directora Brooks, ¿ha visto esto? Su voz estaba llena de pánico. Sí, respondí con calma. ¿No deberíamos tomar medidas de inmediato? No. Déjelo por ahora. Me levanté y caminé hacia la ventana. Que diga todo lo que quiera. El hombre al otro lado dudó. Entendido. Colgué. Miré hacia abajo, a la multitud que salía hacia las aceras. Las luces de la calle comenzaron a encenderse. La ciudad al anochecer siempre era hermosa. Pero dentro de esas torres de acero y vidrio, ¿cuántas historias desagradables se ocultaban? Tomé mi bolso y salí de la oficina. En cuanto abrí la puerta, el pasillo quedó en silencio absoluto. Las miradas dirigidas hacia mí eran una mezcla de curiosidad, sospecha, e incluso desprecio. No dije nada. Con la postura recta, caminé con paso firme y sin prisa. Como si todo el circo que estaba ocurriendo en línea no tuviera absolutamente nada que ver conmigo. Sabía que intentar explicarme en ese momento solo empeoraría las cosas. Llegué al lobby del edificio. En cuanto salí del ascensor, lo vi. Mark. Estaba de pie con algunos hombres del equipo de ventas y otras personas del edificio. Su rostro estaba rojo, su voz alta, descontrolada. Piénsenlo, chicos. Llevo 7 años trabajando aquí. Tengo un historial impecable. Pero en cuanto esa mujer se convierte en directora, empieza a buscar cómo despedirme. Esto es una empresa, no su reino personal. Las personas a su alrededor no decían nada, pero sus miradas cambiaban. Le estaban creyendo. Me detuve y lo miré. Mark también me vio. Un destello de triunfo cruzó sus ojos, antes de transformarse en una expresión de profundo dolor. Chloe, gritó, asegurándose de que todos lo oyeran. Por fin tuviste el valor de bajar. Todas las cabezas en el lobby se giraron hacia mí. Avancé con calma hasta quedar a unos pocos pasos de él. Señor Davis, dije. Mi voz era completamente estable. Sonrió con desprecio. Ah, claro, ahora me llamas así. Soy la directora regional aquí, respondí. Le sugiero que use los títulos correctos. El ambiente se volvió cortante. Apretó la mandíbula, pero mantuvo el tono elevado.
Bien, directora. Entonces explíquelo. ¿Por qué me está obligando a divorciarme? ¿Por qué quiere quitarme todo? Lo miré unos segundos. ¿Terminó de hablar? Vaciló. Si no ha terminado, continúe, dije. Tiene una gran audiencia. Diga todo lo que quiera. Se desconcertó un instante, pero se recuperó rápidamente. Esa mujer fingió ser una simple empleada mientras me espiaba. Conspiró con el vicepresidente para incriminarme. Es ella la que tiene una aventura. Suficiente. Lo interrumpí. No grité, pero mi voz tenía una autoridad absoluta. El lobby quedó en silencio total. Lo miré fijamente. Ya que usted terminó, ahora es mi turno. Abrí mi bolso, saqué la grabadora digital y presioné reproducir. Una voz clara resonó en el espacio. Una voz que todos reconocían. Solo trátala como si no existiera. ¿Qué te puede hacer? Cuando llegue el momento, me divorcio de ella y me quedo con todo. Era la voz de Mark, grabada en nuestra sala la noche anterior. El lobby quedó congelado. Apagué la grabadora y lo miré. Esas son sus palabras. Justo antes de traer a su amante a mi casa. Todo el color desapareció de su rostro. Además, saqué mi teléfono y mostré la pantalla con el canal de Slack. Difundió rumores falsos y maliciosos, acusándome de adulterio y difamando la dirección de la empresa. Bajé la mano. ¿Sabe cómo se llama esto? Nadie respondió. Difamación, dije. Ha dañado la reputación de una persona y de esta empresa. Eso es un delito legalmente perseguible. Mi voz se mantuvo firme. Cada palabra cayó como un martillo. Mark retrocedió. ¿Me estás amenazando? Negué con la cabeza. No. Lo miré con calma. Solo le estoy informando las consecuencias. Se quedó paralizado. Los susurros a nuestro alrededor comenzaron otra vez, pero el tono había cambiado por completo. Las miradas dirigidas a Mark ya no eran de simpatía. Di un paso hacia adelante. Señor Davis, le di la oportunidad de resolver nuestros asuntos personales en privado. Pero usted eligió este camino. Hice una pausa. Así que ahora lo resolveremos estrictamente conforme a las normas. Comenzó a temblar. Tú no puedes hacer esto. Usted pensó que podía, respondí. Yo también. Tras un largo silencio, me di la vuelta y caminé hacia las puertas giratorias sin mirar atrás. La brisa de la tarde era fresca, pero no lograba apagar el calor de lo que acababa de suceder. Detrás de mí, escuché a Mark gritar. Chloe, espera. Pero no me detuve. Sabía que, una vez le das la espalda a alguien, ya no necesitas volver a mirarlo. El sedán de Liam estaba estacionado junto a la acera. Salió del auto y me miró. ¿Estás bien? Asentí. Estoy bien. Abrió la puerta por mí. Al deslizarme en el asiento del pasajero, la puerta se cerró con un golpe sólido, aislando por completo el ruido de la calle. El auto se incorporó al tráfico. Apoyé la cabeza en el asiento de cuero y cerré los ojos. No estaba cansada, solo vacía. Liam no insistió en preguntar. Simplemente condujo con suavidad. Unos minutos después, rompió el silencio. Lo manejaste bien. Abrí los ojos y miré por la ventana. Aún no ha terminado, dije. Esto recién empieza. El coche avanzaba por calles ahora iluminadas por miles de luces. La multitud de la hora pico se desdibujaba bajo el brillo cálido de los faroles. Se sentía cálido y frío al mismo tiempo, exactamente como mi estado mental. La tormenta había pasado, pero no podía llamar a esto paz. Me quedé en silencio, viendo los edificios pasar como fragmentos rebobinados de recuerdos que ya no tenía energía para sostener. Liam no indagó más. Parecía entender que, a veces, el silencio vale más que cualquier palabra. Solo cuando el auto giró hacia una avenida más tranquila, habló en voz baja. ¿Qué te apetece comer? Pensé un momento. Cualquier cosa está bien. Asintió y se detuvo frente a un pequeño restaurante discreto. No era llamativo, pero se veía impecablemente limpio y tranquilo.
Bajé del auto y respiré profundo. El aire de la noche traía el aroma de comida asada, escape de autos, y una realidad cotidiana muy concreta. Cosas con las que había convivido durante 4 años, pero que nunca había notado realmente. Nos sentamos en una mesa al fondo. Liam pidió algo sencillo: pollo asado, verduras a la parrilla y 2 tazas de té caliente. Apoyé las manos sobre la mesa, observando el vapor elevarse de mi taza. Me tomó un rato hablar. ¿Cómo lo hice hoy? Liam no respondió de inmediato. Me miró durante unos segundos, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Eres más fuerte que antes. Esbocé una sonrisa débil. ¿De verdad era tan débil antes? No es que fueras débil, negó con la cabeza. Solo confiabas demasiado en la gente. Sus palabras me dejaron en silencio. Tenía razón. Yo creía que, si era lo suficientemente buena, si aguantaba lo suficiente, la otra persona cambiaría. Pero hay personas que no es que no cambien. Simplemente no valen la pena. La comida llegó. Tomé el tenedor, pero no comí de inmediato. Mirando a Liam, continué. ¿Hasta dónde vamos a llevar esto en la empresa? Hasta el final, respondió, sin dudar. Era lo que esperaba. Levanté la mirada. ¿Crees que estoy siendo demasiado dura? Liam frunció ligeramente el ceño. ¿Dura? Repitió. Fuiste traicionada, manipulada y utilizada durante 4 años. Solo estás recuperando lo que es tuyo. Me quedé en silencio. Su lógica directa me hizo sentir más ligera. Tenía razón. No había hecho nada malo. Simplemente, por primera vez en mi vida, me negaba a tolerarlo. Terminamos de comer casi sin hablar. Cuando salimos del restaurante, ya era completamente de noche. La ciudad era un mar de luces brillantes, pero dentro de mí había un vacío claro, nítido. Liam me llevó a casa. El auto se detuvo frente a mi edificio. Levanté la vista hacia el lugar que había dejado horas antes, jurando no volver. Espera aquí un momento, dije. Liam asintió. Aquí estaré. Bajé y caminé hacia la entrada del patio. Cuanto más me acercaba, más ruido escuchaba. No era solo el ruido de la ciudad. Era una discusión. Me detuve y miré al frente. Bajo la luz amarilla de las farolas, un grupo de vecinos se había reunido. Sus rostros mostraban curiosidad, juicio, y una especie de morbo. En el centro estaba Mark. A su lado, en una silla de ruedas, Lily Harper. Llevaba un pijama rosa, el cabello recogido en coletas. Tenía maquillaje suave, pero no lograba ocultar la falsa inocencia en su expresión. Parecía frágil, pero sus ojos eran afilados. Mark prácticamente gritaba. Todos, necesito que sean testigos. Mi esposa me echó de mi propia casa. Solo traje a una amiga que sufrió un accidente terrible para ayudarla a recuperarse. Y así me trata. Algunos vecinos comenzaron a murmurar. Parecía tan buena, pero es bastante fría. Pobre hombre. Me quedé en las sombras, escuchando. No tenía prisa. Lily, secándose las lágrimas desde su silla, habló con voz temblorosa. Mark, por favor, detente. Todo es culpa mía. No debería haber venido y causado problemas entre ustedes. Era una voz delicada, perfectamente calculada para generar simpatía. Mark se inclinó de inmediato y tomó su mano. No es tu culpa. Ella es la que no tiene corazón. Es completamente egoísta. Al oír eso, solté una risa seca. No fue fuerte, pero bastó para que varias personas giraran la cabeza. Cuando di un paso hacia la luz, la multitud se abrió automáticamente. Al verme, los ojos de Mark brillaron, como si hubiera encontrado su salvación. Chloe, volviste. Su tono cambió de inmediato, adoptando el papel de víctima. Diles a todos que no hice nada malo. Caminé hasta quedar frente a él. No estaba enojada, no sonreía. Solo estaba tranquila. ¿Terminaste? Vaciló. Si tienes algo más que decir, dilo, le dije. No digas que no te di la oportunidad. Dudó,
pero siguió adelante. Solo necesito un lugar donde quedarme. Esta también es mi casa. No puedes echarme así. Asentí levemente, y luego miré a Lily. ¿Tú qué opinas? Se sobresaltó. Yo no podría. Si tú no lo dices, lo diré yo. Metí la mano en mi bolso y saqué un documento doblado. Lo levanté. Era la escritura de la propiedad. Mi nombre estaba claramente impreso. El patio quedó en silencio absoluto. Mark se quedó congelado. Eso es imposible. Negó con la cabeza. Yo compré este lugar. Yo lo pagué. Yo lo pagué, lo corregí. La hipoteca, los gastos comunes, los servicios, todo está a mi nombre. Puedo mostrar los estados de cuenta si quieres. Mi voz no se elevó, pero cada palabra fue contundente. Mark arrebató el documento. Sus manos temblaban, su rostro perdió todo color. No, esto no puede ser. Lily levantó la mirada. Su expresión cambió. La apariencia frágil desapareció, reemplazada por una desconfianza evidente. Mark, dijiste que este lugar era tuyo. Mark tartamudeó. Yo pensé. Los miré sin decir nada más. A veces, la verdad no necesita explicaciones. Solo necesita mostrarse en el momento justo. Los murmullos comenzaron otra vez. Entonces es un estafador, intentando meter a su amante en la casa de su esposa. ¡Qué asco! La voz de Lily se elevó de repente. Mark, dime la verdad. ¿Qué está pasando? Observando la escena, no sentí satisfacción. Solo una profunda familiaridad. Hace 4 años, yo estaba exactamente en ese lugar, creyendo una mentira y viendo cómo mi mundo se derrumbaba. Ya no quería seguir mirando. Me di la vuelta. Tienes hasta medianoche, dije sin girarme. Saca tus cosas. Si sigues aquí, llamaré a la policía por invasión de propiedad. Nadie intentó detenerme. Caminé con pasos lentos y firmes. Cuando llegué a la calle, Liam seguía apoyado en su auto. No hizo preguntas. Solo abrió la puerta. Subí, y al cerrarse, el ruido detrás de mí desapareció por completo. El coche arrancó. Me recosté y cerré los ojos. Esta vez, no me sentía vacía. Me sentía increíblemente ligera. Era el alivio que había estado esperando durante 4 años. El coche dejó atrás la zona residencial. Las luces de mi pasado se desvanecían en el retrovisor, pero la escena seguía grabada en mi mente. El rostro de Mark, entre pánico y terquedad, Lily dejando caer su máscara de inocencia. En cuanto el dinero dejó de estar sobre la mesa, ya no hubo dudas. Hay cosas que basta ver una sola vez para entenderlas por completo. No hacía falta quedarse hasta el final amargo. Liam conducía despacio. Sin música, sin palabras. Me dio el espacio que necesitaba. Apoyé la cabeza contra la ventana. La ciudad seguía viva, brillante y ruidosa, pero yo me sentía completamente desconectada. Como si hubiera cruzado un umbral. De un mundo a otro, de una vida a otra. ¿A dónde? Preguntó Liam. Hice una pausa. A un hotel. No preguntó por qué. Solo asintió. Entendido. El coche se incorporó a la autopista. Los letreros de neón pasaban borrosos a ambos lados. Mirando a la gente en las aceras, lo entendí. Durante años, yo había sido igual. Corriendo sin rumbo, sin saber realmente a dónde iba. La diferencia era que hoy, finalmente sabía mi destino. El coche se detuvo frente a un hotel de alta gama en el centro. No era ostentoso, pero lo suficientemente exclusivo como para garantizar tranquilidad. Liam bajó y abrió mi puerta. La brisa nocturna movió mi cabello, devolviéndome una sensación clara de realidad. No hace falta que te quedes, le dije. Liam me miró con seriedad. ¿Estás segura de que estarás bien? Sí, estoy segura. Asintió, sin insistir. Llámame si necesitas algo. Lo haré. Tomé la tarjeta de la habitación y subí en el ascensor. El espacio cerrado, la luz cálida, el espejo reflejando mi rostro.
Mi labial se había desvanecido, mi cabello estaba ligeramente desordenado. Pero mis ojos, más firmes que nunca. Ya no había dudas, ni vacilación. Abrí la puerta de la habitación y entré. Era amplia, impecable, perfectamente ordenada. Dejé el bolso, me quité los tacones y fui directo al baño. El agua caliente me sacudió al principio, pero mi mente estaba más clara que en años. Me quedé bajo la ducha largo rato, dejando que todo se deslizara, sin intentar retener nada. Me puse una bata suave y me recosté en la cama. Pero el sueño no llegaba. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. He empacado mis cosas. Era Mark. No respondí. Un segundo después, otro mensaje. Lo siento, de verdad, ¿puedes darme una oportunidad? Miré la pantalla. No sentí nada. Ni rabia ni lástima. Solo una profunda distancia. El hombre con el que compartí cama durante 4 años. El que susurraba palabras dulces. Se sentía como un completo extraño. Bloqueé la pantalla. No hacía falta responder. Pero unos minutos después, el teléfono volvió a vibrar. Era una llamada. Mark Davis. Dudé un instante, y atendí. Hola. Silencio. No esperaba que respondiera. Chloe, su voz sonaba quebrada. ¿Dónde estás? En un lugar que no te concierne. Chloe, eché a Lily. Alquilé un estudio barato por ahora. Bien por ti, lo interrumpí. Eso es lo que tenías que hacer. Se atragantó con sus propias palabras. ¿De verdad no sientes nada? Guardé silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque no valía la pena. Su voz bajó a un susurro desesperado. Chloe, han sido 4 años. ¿De verdad no queda nada de amor? Si me lo hubiera preguntado hace un año, quizá habría llorado. Pero no ahora. No. La respuesta fue limpia. Sin dudar. El silencio volvió. Pasó un largo momento antes de que hablara otra vez. ¿Has cambiado? Sí, respondí. Porque ahora veo todo con claridad. Soltó una risa amarga. Así que, el vicepresidente Liam Sterling. ¿De verdad no pasa nada entre ustedes? Rodé los ojos. Cree lo que quieras. Pero no tienes derecho a preguntarme eso. Hice una pausa. El momento en que trajiste a otra mujer a mi casa, perdiste ese derecho. No dijo nada más. Solo se escuchaba su respiración. Estaba por colgar cuando habló de repente. Chloe, no voy a dejar que esto termine así. Me detuve. Voy a demostrar que no eres tan limpia como crees. Escupió. Su voz ya no suplicaba. Era fría. Peligrosa. Abrí los ojos y miré el techo. Inténtalo, dije. Y colgué. No le di oportunidad de decir nada más. Dejé el teléfono en la mesa de noche y me quedé inmóvil. No dormí enseguida. Pero tampoco me perdí en pensamientos. Solo entendí una cosa con absoluta certeza. Mark no se iba a detener. Y yo tampoco. 30 minutos después, el teléfono volvió a vibrar. Era Liam. ¿Estás bien? Respondí. Estoy bien. Un momento después, llamó. Contesté. ¿Pasó algo? Preguntó de inmediato. No. Todo está avanzando exactamente como debe. Hizo una pausa. Ten cuidado con Mark. No es alguien simple. Yo tampoco. Escuché una leve risa del otro lado. Justo eso pensaba. Mañana hay una reunión importante del consejo. Ya dejé todo preparado. Estoy lista. Bien. Descansa. Colgué, dejé el teléfono y cerré los ojos. Esa noche no soñé. Y no desperté en pánico. Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. A la mañana siguiente, me desperté temprano. La luz del sol entraba por la ventana, dibujando una franja sobre la alfombra. Me paré frente al espejo, acomodé mi cabello y volví a aplicar mi labial intenso. Todo estaba en orden. Preciso e impecable. Como la versión actual de mí.
sin margen para errores, sin espacio para debilidad. Me puse un traje oscuro, tomé mi bolso y salí. Un nuevo día comenzaba. Y sabía que no sería tranquilo. Cuando entré al edificio corporativo esa mañana, lo primero que sentí no fue familiaridad. Fue tensión. La arquitectura era la misma, pero las miradas no. Algunos evitaban mirarme, otros me observaban con curiosidad intensa, otros fingían normalidad, sin lograr ocultar la incomodidad. Lo entendía. El escándalo de anoche se había extendido más rápido de lo que esperaba. No me detuve. No pregunté. Y, desde luego, no di explicaciones. Fui directo al ascensor y presioné el botón del piso ejecutivo. Las puertas se cerraron. El silencio me envolvió. Me miré en el reflejo. El mismo rostro, pero otros ojos. Más fríos, más claros. Las puertas se abrieron. Antes de llegar a mi oficina, mi asistente corrió hacia mí. Directora Brooks. Su voz estaba alterada. ¿Qué ocurre? Hay alguien causando un escándalo enorme abajo. Me detuve. ¿Quién? Dudó. Mark Davis. No me sorprendió. ¿Qué está haciendo? Trajo a su familia. Están frente a la entrada principal con carteles, gritando que la empresa despide injustamente a empleados. La miré. ¿Llamaron a seguridad? Sí, pero no se quieren ir. Asentí. Entendido. Vamos abajo. El ascensor nos llevó al lobby. Cuanto más me acercaba, más fuerte era el ruido. No eran solo gritos. Era una multitud. Y el sonido constante de teléfonos grabando. Las puertas de vidrio se abrieron. Salí. La escena era exactamente la que esperaba. Mark estaba en el centro, rodeado de varias personas mayores que claramente eran sus familiares. Sostenían carteles blancos con letras negras gruesas. Despido injusto, tiranía corporativa, justicia para Mark Davis. Los empleados se agrupaban en pequeños círculos, susurrando. Los peatones se habían detenido a mirar. Cuando Mark me vio, su expresión cambió al instante. La ira desapareció, y fue reemplazada por una víctima perfectamente ensayada. Chloe, gritó para que todos escucharan. Por fin tuviste el valor de enfrentarte a mí. No me apresuré. Caminé con paso firme hasta quedar a unos metros de él. ¿Qué crees que estás haciendo? Pregunté. Mi voz no era fuerte, pero la autoridad en ella silenció a quienes estaban cerca. Estoy luchando por mis derechos, respondió. Abusaste de tu poder para despedirme y me quitaste todo. ¿Quién te crees que eres? Lo miré unos segundos. ¿Terminaste? Se sobresaltó. Si tienes algo más que decir, continúa, dije. Tienes público. Di todo lo que quieras. Mi falta total de reacción lo descolocó, pero siguió. Le di 7 años de mi vida a esta empresa. Generé ingresos, y en cuanto te ascienden, planeas deshacerte de mí. Esto es una empresa, no tu patio de juegos. Algunas personas mayores asintieron. Observé todo sin reaccionar. Esperé a que terminara por completo. Luego di un paso adelante. Bien, dije. Ya dijiste lo que tenías que decir. Ahora es mi turno. La plaza quedó en silencio absoluto. Me giré hacia el jefe de seguridad del edificio. Muestre las cámaras de seguridad de la entrada, por favor. El guardia dudó. ¿Ahora, señora? Ahora. Un momento después, una gran pantalla digital del lobby fue intervenida con la transmisión en vivo de la entrada principal, mostrando a Mark y a sus familiares bloqueando el acceso. Volví a mirarlo. Señor Davis, ¿sabe lo que está haciendo en este momento? Apretó la mandíbula. Estoy ejerciendo mis derechos. No, negué con la cabeza. Está invadiendo propiedad privada corporativa, alterando el orden público y tratando activamente de dañar la imagen de una entidad empresarial. Mi tono fue lento, preciso. Comenzó a desmoronarse. ¿Me estás amenazando otra vez? No. Lo estoy informando. Saqué mi teléfono y marqué. Emergencias. El ambiente se tensó de golpe.
Mark entró en pánico. Chloe. ¿Qué demonios estás haciendo? Reportando un delito, respondí con calma. Hay personas invadiendo propiedad privada y bloqueando una entrada corporativa. Se lanzó hacia adelante para intentar arrebatarme el teléfono. ¿Estás loca? Los guardias de seguridad lo sujetaron de inmediato y lo apartaron. Seguí hablando por teléfono. Sí, la dirección es. Di todos los detalles y colgué. Mark respiraba con dificultad, su rostro completamente pálido. De verdad, llamaste a la policía. Se lo advertí. Lo miré. Esto ya no es un asunto personal. Uno de los hombres mayores que lo acompañaban dio un paso adelante. Eres su esposa. ¿Cómo puedes hacer esto? Lo miré directamente. Nuestros asuntos matrimoniales ya están legalmente separados de esta situación. Esto es un tema corporativo. El hombre guardó silencio y retrocedió. Los murmullos aumentaron. De verdad llamó a la policía. Esto se está saliendo de control. Mark me miró fijamente. Ya no había súplica en sus ojos. Solo resentimiento puro. Chloe, eres un monstruo. No respondí. Hay palabras que no merecen ni el aire para contestarlas. 10 minutos después, se escucharon sirenas. 2 patrullas se detuvieron frente al edificio y varios policías bajaron. ¿Qué está pasando aquí? Di un paso al frente. Buenos días, oficiales. Estas personas están invadiendo propiedad privada corporativa, bloqueando la entrada principal y alterando las operaciones. Un oficial miró a Mark. Señor, ¿puede explicar esto? Mark tartamudeó. Yo, solo estaba protestando por mis derechos. ¿Qué derecho requiere bloquear la entrada de un edificio privado? Preguntó el oficial con firmeza. Mark no respondió. El oficial miró los carteles. Deben retirarse de inmediato. Si no abandonan la propiedad ahora mismo, serán arrestados por invasión y alteración del orden público. El grupo entró en pánico. Los familiares comenzaron a tirar de la manga de Mark. Vamos, Mark, no empeores esto, vámonos. Mark se quedó inmóvil, mirándome. Parecía querer gritar. Pero finalmente apretó los dientes, se dio la vuelta y se fue. La multitud se dispersó. La plaza volvió a la normalidad. Pero el ambiente dentro del edificio ya no sería el mismo. Me giré hacia los empleados que aún estaban en el lobby. Todos vuelvan a sus puestos. Mi voz no fue alta, pero fue absoluta. Nadie respondió. Simplemente se dispersaron en silencio. Me di la vuelta y entré nuevamente. Las puertas del ascensor se cerraron. Esta vez, no había miradas siguiéndome. Me quedé sola, mirando mi reflejo. No sonreía. Pero tampoco estaba triste. Solo sentía como todo encajaba en su lugar. Después de que la protesta terminó, la oficina volvió lentamente a su ritmo habitual. Pero sabía que la calma era superficial. Situaciones así siempre dejan huella. Miradas, susurros, especulaciones. Pero ahora, más contenidas. Entré en mi oficina y cerré la puerta, aislándome del ruido corporativo. Me senté frente al escritorio y encendí la computadora, pero no comencé a trabajar de inmediato. Mis ojos estaban en la pantalla. Mi mente, mucho más adelante. Mark había tocado fondo. Y las personas desesperadas hacen cosas impredecibles. El teléfono de mi escritorio sonó. Era el departamento legal. Directora Brooks. Sí. Terminamos de revisar los archivos de Mark Davis. Conclusión. La magnitud de la malversación es suficiente para un despido inmediato con causa. Sin embargo, si se procede legalmente, enfrentaría cargos penales federales. Hice una pausa. Preparen la documentación. Entendido. Nos aseguraremos de que sea impecable. Daré la aprobación final más tarde. Sí, directora. Colgué. No dudaba. Solo quería estar completamente segura. No por él. Por mí. Una decisión así no se puede deshacer. No quería arrepentirme. Alrededor del mediodía, Liam llamó. ¿Tienes un minuto?
¿Qué pasa? Ven a mi oficina. Voy. Caminé por el pasillo. El ambiente había cambiado. Las miradas directas habían desaparecido, reemplazadas por una distancia respetuosa. Entré a su oficina y cerré la puerta. Estaba junto a la ventana, sosteniendo un archivo grueso. Siéntate. Me senté. Me entregó el archivo. Mira esto. Lo abrí. Era un registro detallado de las transacciones de Mark durante los últimos 3 años. Cada número, cada fecha, cada cuenta, perfectamente documentados. Leí en silencio. Un escalofrío me recorrió. Esto no es un simple desvío de fondos menores, dijo Liam. Levanté la vista. ¿Comisiones ilegales? No actuó solo, respondió con franqueza. Cerré el archivo y lo dejé sobre el escritorio. ¿Estás completamente seguro de estos datos? No te entrego nada de lo que no esté seguro. Guardé silencio. Entonces esto ya no es un asunto interno de recursos humanos. Exacto. Liam se apoyó en el escritorio. ¿Hasta dónde quieres llevar esto? Lo miré directamente. Hasta el final. No se sorprendió. Solo asintió. Entendido. Me recosté en la silla. Pero antes de hacer esto, necesito verlo. Frunció el ceño. ¿Para qué? Quiero escucharlo. Ver si tiene algo más que decir. Liam me observó. ¿Aún tienes esperanza? Negué con la cabeza. No. Solo quiero cerrar esto correctamente. Asintió. Ten cuidado. Lo sé. Me levanté y tomé el archivo. Cuando llegué a la puerta, Liam habló. Chloe. Me giré. Sí. Hagas lo que hagas. Te respaldo. No respondí. Solo asentí levemente y salí. Esa tarde, bajé al puesto de seguridad. ¿Mark Davis sigue por aquí? El guardia revisó las cámaras. Parece que está en la cafetería de enfrente, señora. Gracias. Salí del edificio y crucé la avenida. Era una cafetería pequeña, independiente. Había algunas personas dispersas. Y ahí estaba él. Sentado solo, mirando fijamente un café helado completamente derretido. Me acerqué y me senté frente a él. Levantó la vista. Primero sorpresa, luego derrota. «¿Llamaste a la policía?», dijo. «Sí». Se quedó inmóvil. Su rostro estaba demacrado, su camisa arrugada. El hombre seguro y arrogante ya no estaba. Solo quedaba alguien agotado. ¿Tienes algo más que decir?, pregunté. Soltó una risa vacía. ¿Viniste a escucharme? Sí. Solo a escuchar. Guardó silencio unos segundos. No pensé que lo harías. Lo sé. Me miró. ¿Cuándo lo descubriste? Hace mucho tiempo. Solo no dije nada. Bajó la cabeza. Fui un idiota. No, lo corregí. Pensaste que la idiota era yo. Se quedó congelado. No podía negarlo. Chloe, susurró. Nunca planeé divorciarme. Lo miré sin expresión. Pensé que siempre estarías ahí, sin importar lo que hiciera. Esbocé una leve sonrisa triste. Entonces fue mi culpa por darte esa impresión. Levantó la cabeza de golpe. No, fue mía. Me acostumbré a que lo soportaras todo. Solo cuando dejaste de hacerlo, me asusté. No respondí. Hace años, esas palabras me habrían destrozado. Ahora, llegaban demasiado tarde. ¿Algo más?, pregunté. Me miró durante largo rato. Luego negó lentamente. No. Bien. Me puse de pie. Aquí termina todo. No intentó detenerme. Solo me vio alejarme. No miré atrás. Sabía que esta era la última página. Después de salir de la cafetería, no regresé de inmediato a la oficina. Caminé por la avenida durante mucho tiempo. Las hojas de otoño comenzaban a cambiar de color, moviéndose suavemente con el viento. La ciudad seguía siendo ruidosa, pero mi mente estaba completamente en calma. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin había trazado mi propio límite.
Mark ya había dicho todo lo que podía decir. Y yo ya había escuchado suficiente. No quedaba nada a lo que aferrarse. Regresé a la oficina cuando el sol comenzaba a ponerse. Los pasillos estaban casi vacíos, las luces blancas reflejándose en los pisos pulidos. Entré a mi oficina y cerré la puerta. El cajón de mi escritorio estaba exactamente como lo había dejado. Las 2 carpetas. El divorcio, y las pruebas de malversación. Abrí el archivo de Mark nuevamente. Esta vez no lo leí línea por línea. Lo recorrí por encima, como una auditoría sobre un caso ya cerrado. 4 años es mucho tiempo. Pero también es suficiente para que una persona cambie. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Liam. ¿Terminaste? Respondí. Sí. Terminó. Un momento después. Llamó. ¿Cómo fue? No lo negó, dije. No pidió otra oportunidad. Solo lo aceptó. Liam guardó silencio unos segundos. Entonces, ¿qué decides? Miré el archivo. Envíalo a las autoridades. Procedemos con cargos federales. No dudó. Entendido. Legal coordinará con las autoridades. Gracias. Colgué. Miré por la ventana. El cielo estaba completamente oscuro y la ciudad brillaba en líneas de luz. Tomé las carpetas, apagué las luces y salí. No miré atrás. Desde ese momento, nada volvería a ser igual. A la mañana siguiente, llegué más temprano de lo habitual. No porque tuviera más trabajo, sino porque sabía que ese era el día en que todo saldría a la luz. Sin suposiciones, sin sombras. El ambiente en el edificio parecía normal. Pero no lo era. Las personas en el lobby no susurraban ni evitaban mirarme. Asentían con respeto y seguían con lo suyo. El orden había regresado. Subí a mi oficina. Antes de encender la computadora, mi asistente tocó la puerta. Directora, tiene una visita. ¿Quién? Lily Harper. Hice una pausa. Hazla pasar. La puerta se abrió. Lily entró en su silla de ruedas. La misma silla, el mismo rostro delicado. Pero esta vez no evitó mi mirada. Me sostuvo la mirada, y yo a ella. Ninguna habló primero. Finalmente, rompí el silencio. ¿Qué quieres? Mi voz fue neutra. Se mordió el labio. Vine a hablar. ¿Sobre qué? Sobre Mark. Me recosté en la silla. Adelante. Lily me observó durante unos segundos. ¿Crees que ganaste? Solté una risa corta. No juego a ganar o perder. Entonces, ¿qué estás haciendo? La miré directamente. Yo soy quien pone el punto final. Sonrió. Pero ya no era esa sonrisa frágil. Era afilada. ¿Crees que es tan simple? No reaccioné. ¿A qué quieres llegar? Lily se acomodó en la silla. Su voz se volvió más lenta. Mark no es el único. No dije nada, pero mis ojos se endurecieron. ¿De verdad creíste que él desvió todo ese dinero solo? ¿Qué quieres decir? Sonrió levemente. Eres inteligente, directora Brooks. Puedes hacer las cuentas. Me quedé en silencio. Si decía la verdad, esto era mucho más grande que un esposo infiel. ¿Qué quieres a cambio? Pregunté, directa. No dudó. Es simple. Detén todo. El proceso legal. La investigación. ¿Y a cambio? Te digo todo lo que sé. ¿Estás diciendo que Mark era solo una pieza? Exacto. Solo el intermediario. Los verdaderos responsables están más arriba. ¿Y el dinero? Sonrió. No lo tengo todo. Pero sé dónde está. La miré fijamente. Estás mintiendo. Se encogió de hombros. Cree lo que quieras. Pero si entregas ese archivo ahora, todo muere con Mark. Era un escenario posible. Mark no era lo suficientemente inteligente como para manejar algo así solo. Entonces quieres que entierre todo para protegerte, dije. Sí, asintió. Y a cambio, mantienes tu puesto, y la empresa evita un escándalo. Solté una risa seca.
¿De verdad crees que me importa eso? Dudo. ¿No temes perder tu trabajo? No acepté este cargo para proteger mi posición, respondí. Lo acepté para hacer lo que se debe hacer. Su expresión se resquebrajó. No eres como los demás. No, respondí. Por eso estás aquí. Abrí el cajón, saqué un archivo y lo deslicé hacia ella. Mira esto. Dudó, pero lo tomó. Al pasar las páginas, su rostro se tensó. Transferencias bancarias, dije. Incluyendo las que terminan en tus cuentas en el extranjero. Apretó el papel con fuerza. No solo sé que recibiste el dinero, sé exactamente a dónde lo enviaste después. El ambiente se volvió frío. Dejó caer el archivo. Su sonrisa desapareció por completo. ¿Me investigaste? Investigué a todos, respondí. No eres especial. Bajó la mirada. Toda su arrogancia se evaporó. Entonces, ¿sabías todo? No todo. Pero lo suficiente para saber que no necesito hacer un trato contigo. Guardó silencio durante largo rato. Finalmente, soltó un suspiro pesado. Ya veo, no se te puede comprar. No. Entonces, ¿vas a destruirme? Yo no hago nada, dije. La ley sí. Cerró los ojos. Cuando los abrió, ya no había lucha. No quiero ir a prisión federal. Tienes una opción. ¿Cooperar? Negué. No conmigo. Con las autoridades. Apretó los puños. ¿Y si no lo hago? Entonces caerás junto a Mark. Respiró hondo, y asintió. Necesito tiempo. No tienes mucho. La miré fijamente. Tienes 3 días. Trae toda la documentación que tengas. Asintió lentamente. No dijo nada más. Presioné el intercomunicador. Acompañen a la señorita Harper a la salida. Mi asistente la ayudó a salir. Cuando la puerta se cerró, miré los archivos sobre mi escritorio. La historia que creía que estaba terminando, apenas alcanzaba su punto más alto. Mi teléfono sonó. Era Liam. Escuché que estuvo allí. ¿Cómo fue? Tal como pensabas, respondí. Mark no actuaba solo. ¿Quieres que intervenga? No. Yo me encargo. Bien. Solo no camines sola de noche. Colgué y miré por la ventana. Aún era de día. Pero sabía que la verdadera batalla acababa de comenzar. Después de que Lily se fue, no volví al trabajo normal. Los archivos permanecían abiertos sobre el escritorio, mostrando cifras que harían sudar a cualquier auditor. No los revisaba para comprobarlos. Los miraba para recordarme que esto ya no era un simple divorcio. Era corrupción estructural. Me acerqué a la ventana. Abajo, la ciudad seguía en movimiento. Autos, gente, rutina. Pero mi historia había cambiado por completo. Ya no se trataba de una esposa traicionada. Se trataba de desmantelar un sistema corrupto. El teléfono sonó. Era el director legal. Los archivos están listos para entregarse a las autoridades. Aún no, dije. Silencio. Esperen. ¿Estás segura? Sí. Yo decidiré cuándo actuar. Entendido. No había cambiado de idea. Solo necesitaba ver el panorama completo. Durante el almuerzo, no salí de la oficina. Crucé datos entre los archivos de Mark y los presupuestos departamentales. Las piezas comenzaban a encajar. Mark era el canal, pero no el cerebro. A las 3 de la tarde, mi asistente tocó la puerta. Directora, Robert Hayes, vicepresidente de ventas, quiere verla. Me detuve. Ese nombre aparecía en todos los registros. Hazlo pasar. Robert entró. Alto, de hombros anchos, camisa blanca impecable y corbata de seda. Parecía tranquilo, pero sus ojos estaban en alerta. Buenas tardes, directora Brooks. Siéntese, Robert. Se sentó. Fue directo al punto. Supongo que sabe por qué estoy aquí. Lo escucho. Se inclinó ligeramente hacia adelante. He oído sobre lo de Mark Davis,
Y creo que hay un malentendido. ¿Qué tipo de malentendido? Esas decisiones financieras. Mark no las tomó solo. Algunas órdenes vinieron de arriba. ¿De quién exactamente? Hizo una pausa. No creo que sea necesario dar nombres. Chloe. Sonreí con frialdad. Entra a mi oficina a insinuar una conspiración, y no quiere dar nombres. Algunas cosas es mejor no decirlas, por el bien de la empresa. ¿Por el bien de la empresa, o por el suyo? No lo negó. Solo sugiero que todo termine con Mark. Minimizar daños. Estabilizar la sucursal. Lo miré fijamente. ¿Eso es una sugerencia, o una amenaza? Apretó la mandíbula. ¿Una sugerencia? Entonces yo sugiero que se retire, respondí sin dudar. Sus ojos se oscurecieron. Acabas de conseguir este puesto, Chloe. No empieces a desenterrar tumbas que no podrás volver a cerrar. Lo miré fijamente. ¿Me está amenazando? No, negó con la cabeza. Le estoy dando un consejo. A algunas personas no les gusta que las saquen a la luz. El aire en la habitación se volvió pesado, sofocante. Pero no parpadeé. Entonces no deberían haber robado en la oscuridad. Robert guardó silencio. Después de unos segundos, se puso de pie. Ya dije lo que tenía que decir. Lo que pase ahora, es su responsabilidad. Salió, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé sentada, registrando cada palabra en mi memoria. Ahora el panorama estaba completo. Era una red enorme de sobornos y desvío de dinero. Esa misma noche, mi teléfono sonó. Era Lily. Dejé que sonara unos segundos antes de contestar. Directora Brooks. Su voz ya no tenía veneno. ¿Ha tomado una decisión? Sí, dijo. Voy a cooperar. Bien. Mañana iré a las autoridades y les daré todo. Guardé silencio. Pero tiene que prometerme que no cargarán todo sobre mí, suplicó. No prometo nada, respondí. Solo garantizo que la verdad saldrá a la luz. Se quedó callada un momento. Eso, es suficiente. Colgué. Miré por la ventana. El cielo estaba completamente negro. Otro día había terminado. Pero mañana, sería la explosión. Recogí mis cosas y miré la oficina. Ya no sentía la presión de los días anteriores. Solo claridad absoluta. Apagué las luces y me fui. A la mañana siguiente, llegué temprano. No para prepararme, sino para ver cómo caían las piezas. El ambiente en el lobby era distinto. Sin susurros, sin miradas ocultas. Solo tensión silenciosa. La tormenta ya había llegado. A las 9 en punto, mi teléfono sonó. Era el agente asignado al caso. Directora Brooks. Sí. Lily Harper está bajo custodia. ¿Está cooperando? ¿La información coincide con los archivos? Exactamente. Vamos a ampliar la investigación de inmediato. Se ejecutarán órdenes en breve. Tendré a mi equipo listo para colaborar. Gracias. Al mediodía, la noticia ya era oficial dentro de la empresa. Robert Hayes, vicepresidente de ventas, fue suspendido bajo investigación federal. Varios ejecutivos más fueron escoltados fuera del edificio por agentes. Todo avanzó más rápido de lo esperado, pero con precisión quirúrgica. Me quedé en mi oficina, observando las notificaciones llegar. No intervine. Cuando entregas algo a las autoridades, dejas que el sistema haga su trabajo. Durante el almuerzo, mi teléfono personal sonó. Número desconocido. Sabía quién era. Hola, Chloe. La voz de Mark estaba vacía. Sin vida. Acabo de hablar con mi abogado, dijo. Sé que voy a ir a prisión federal. Miré por la ventana. No respondí. ¿Me odias? Preguntó. Solo siento lástima por ti. Cerré los ojos un segundo. Se acabó, Mark. Sí, soltó una risa rota. Lo sé. Solo quería oír tu voz. Hizo una pausa. Tenías razón en todo. Una disculpa que llegó años tarde.
Sabías lo que hacías. Simplemente no te importó hasta que te atraparon. Sí, admitió. El silencio no era incómodo. Solo, vacío. Chloe. ¿Qué? ¿Puedo preguntarte una última cosa? Adelante. ¿Alguna vez me amaste de verdad? No respondí de inmediato. Miré el horizonte de la ciudad, la luz reflejándose a lo lejos. Sí. Una sola palabra. La verdad absoluta. Se quedó en silencio. Luego soltó una risa suave. Eso era todo lo que necesitaba. Hizo una pausa. Adiós, Chloe. Colgó. Dejé el teléfono. No lloré. No sentí arrepentimiento. Solo sentí que un capítulo pesado de mi vida se cerraba definitivamente. Más tarde esa tarde, Liam entró en mi oficina sin tocar. Ya terminó, dijo. Lo sé. Asintió. ¿Celebramos con una cena? Sonreí levemente. ¿Qué celebramos? El final de una etapa. Está bien. No fuimos a ningún lugar lujoso. Solo un restaurante tranquilo, con luz tenue. Nadie nos conocía, a nadie le importaba. Comimos y hablamos de cosas normales. El clima, la ciudad, cosas simples. A mitad de la cena, Liam preguntó. Si nunca hubieras descubierto nada, ¿dónde crees que estarías ahora? Dejé el tenedor. Probablemente igual que antes. Viviendo en ese departamento, cuidándolo, creyendo que si me quedaba callada, todo estaría bien. Hice una pausa. Hasta que me hubiera vaciado por completo. Liam asintió. Pero no lo hiciste. No. Lo miré. A veces tienes que perder todo lo que creías querer, para entender lo que realmente necesitas. ¿Te arrepientes de algo? Negué con la cabeza. De nada. Si tuviera que hacerlo otra vez, haría exactamente lo mismo. Terminamos de cenar en un silencio cómodo. Después, Liam me llevó a casa. No al hotel. Al departamento. El lugar estaba oscuro y vacío. Me quedé unos segundos frente a la puerta antes de abrir. El interior, en silencio absoluto. Sin voces, sin rastros de Marco Lily. Solo espacio. Encendí la luz. Cada rincón quedó expuesto. Nada que ocultar. Caminé por la sala. Los muebles, la cocina, las paredes. Lo que antes era mi mundo, ahora eran solo objetos. No dolía. Solo se sentía lejano. Liam se quedó en la puerta. Llámame si necesitas algo. Me giré y sonreí. Lo haré. Se fue. La puerta se cerró. Estaba sola. Pero no me sentía sola. Me quedé en medio de la sala. Respiré profundamente el silencio, y solté el aire lentamente. 4 años, un matrimonio, una traición enorme, un colapso total. Y finalmente, claridad. No gané, no perdí. Elegí la verdad. Y sabía, sin ninguna duda, que nunca volvería atrás. Algunas historias no terminan en lágrimas. Terminan en despertar. La historia de Chloe es exactamente eso. De una mujer que amó demasiado y toleró demasiado, a una mujer que tuvo el coraje de cortar lo que la estaba destruyendo. No ocurrió de un día para otro. Fue el precio de años de silencio. Muchos podrían preguntarse quién tuvo la razón. La respuesta es clara. Mark fue ambicioso, desleal, y apostó toda su vida a quedarse con lo que no le pertenecía. Su mayor error fue dar por sentada la paciencia de Chloe. Solo entendió su valor cuando ya la había perdido. Y para entonces, era demasiado tarde. Y Lily nunca fue una víctima frágil. Eligió el camino de la manipulación y la ambición. Y terminó enfrentando las consecuencias. En el mundo corporativo, puedes avanzar con trampas, pero no puedes sostenerte con ellas. Y Chloe no fue perfecta. Cometió el error de callar demasiado tiempo. Pero su mayor acierto fue saber cuándo detenerse. Entendió que aferrarse a una relación tóxica no era lealtad. Era autodestrucción. Y cuando finalmente dio el paso, no miró atrás. Eso es verdadero coraje. Si esta es una historia sobre matrimonio,
También lo es sobre respeto propio. Puedes amar profundamente. Puedes darlo todo. Pero en el momento en que pierdes tu dignidad, todo lo demás pierde valor. Así que si estás escuchando esto, recuerda algo simple. No te aferres a quien ya no te elige. No te desgastes intentando demostrar tu valor a quien no lo reconoce. No esperes a que todo se derrumbe para aprender a soltar. Irte a tiempo no es perder. Es salvarte. Y si hay algo realmente hermoso en esta historia, no es la justicia. No es la caída de los culpables. Es ese momento en el que Chloe, sola en su departamento vacío, ya no tenía miedo al silencio. Porque cuando una persona deja de temer estar sola, es cuando finalmente es libre.